Y seguimos con los invitados que convocamos esta noche para hablar sobre adicciones, ¿sí? Y por supuesto nos metemos con alguien que está en el tema desde su especialidad, la psicología. Así que le doy la bienvenida a Gabriela Valoriani. ¿Cómo andás? Bien, gracias. Un gusto tenerte acá. Mío, gracias. Gracias por la invitación. Por favor, ¿mucha experiencia con este tema? Bueno, algún recorrido. Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué la especialización? Bueno, en realidad, cuando muchos de los psicólogos nos recibimos de nuestras carreras, elegimos hacer una residencia y en esas residencias vamos rotando por diferentes áreas, trabajando con diferentes patologías. Bueno, esta es una de las que se suele rotar, el tema de las adicciones. Y es un campo de trabajo, bueno, en principio muy convocante para nosotros desde el área PSI, por supuesto. Es una de las áreas más difíciles de trabajar por la resistencia que ofrecen ciertos pacientes. En general, pensá que cuando una de estas personas llega al consultorio, la demanda no suele ser de la persona que está sufriendo la adicción. Claro. En gran parte de los casos, la demanda es de la familia, de los amigos, de la pareja, de quien conviva a veces con la persona que está padeciendo de una adicción y no del adicto en sí. Entonces, es un trabajo ahí que hay que poder dar primero en el consultorio. ¿Qué es una adicción? Bien. Bueno, recién un poco lo escuchaba Juan que hablaba de esto, ¿no? Adicción, A es sin, dicción es palabras, ¿no? Adicción significa sin palabras. Es esto de no poder poner en palabras algo que nos viene pasando. Los escuchaba también hablar de las adicciones. Está bueno pensar que además de las adicciones a las sustancias psicoactivas, que eran por ahí lo que venían tratando, la cocaína, la marihuana, las drogas en general, el alcohol, el tabaco, también hay, entre otras, también hay adicciones conductuales, claro, ¿no? Que no tienen que ver con consumo de una sustancia, sino adicción puede ser al juego, son las ludopatías, hay adicciones al sexo, adicciones a las compras, por ejemplo, adicciones al ejercicio, que son adicciones que pasan más desapercibidas porque justamente no hay una historia de consumo de una sustancia, sino que hay una actitud excesiva hacia determinada actividad. Y en función de esto también podemos definir a una persona adicta. Cuando un hobby deja de ser un hobby y pasa a ser una adicción. Por ejemplo, hoy vemos que hay como un boom del ejercicio físico, del salir a correr, del running. Bueno, hay muchas personas para quienes esto se transforma en una adicción, por lo cual deja de ser, de hecho, una conducta saludable para pasar a ser una conducta de la que la persona depende, ¿no? Entonces, el punto de quiebre, la línea de división entre lo que es una actividad que uno disfruta o el uso, como hablaban hoy, de determinada sustancia, la distancia de eso a una adicción, es cuando justamente hay una dependencia, cuando no puedo dejar de hacer algo que me gusta. De alguna manera es la pérdida de libertad. Por completo. Por completo. Una adicción nos resta tiempo, nos quita tiempo en la vida. Le dedicamos tiempo que dedicaríamos a otra cosa a la actividad que elegimos hacer o la sustancia que elegimos consumir. Resta tiempo social, resta tiempo a la familia, a los amigos, al trabajo. Hay un punto ahí donde ya no es una libre elección. Vos lo decías que en general llega, ¿sí?, por pedido de alguien, familiar, como bien decías. En psicología decía. Siempre... Y a partir de ahí, a vos te llega un paciente así, por ejemplo, en ese estado, por pedido, te encontrás. ¿Cuál es el abordaje? ¿Cómo es el abordaje? Esa es la parte como más compleja. Recién justo te iba a decir esto, ¿no? Que en psicología siempre trabajamos caso por caso. Por supuesto que hay pacientes con determinada adicción que llegan por voluntad propia, que en esos casos suelen ser pacientes con la enfermedad muy avanzada, que han tocado fondo en algún punto en sus vidas y que deciden pedir ayuda. Esto también sucede, pero no es lo más habitual. Lo más habitual es que la demanda es de la familia, familias desesperadas, amigos que empiezan a ver cosas raras, parejas que en la convivencia empiezan a notar cuestiones que les son extrañas.
el primer trabajo en un consultorio es generar una demanda genuina del paciente ahí, ¿no? Porque muchas veces los pacientes acceden a ir a un consultorio no por un deseo de dejar... Bueno, sí voy. Exactamente, muchas veces incluso es, bueno, si no empiezo a venir, mi mujer me dijo que ya está, que me tengo que ir, o bueno, si no empiezo a venir, mi vieja no me deja salir, o no. Entonces, bueno, vengo. Pero bueno, ahí no hay un reconocimiento de la enfermedad, no hay preguntas sobre lo que me pasa, sobre lo que está consumiendo. En esos casos, los pacientes suelen negar el consumo o la actividad adictiva que realizan. En general también hay muchas cuestiones que dan mucha vergüenza de contar. Uno empieza a ir a un psicólogo, a un analista, es un extraño, ¿no? Entonces estamos en un consultorio ante un extraño contándole las cuestiones más íntimas de nuestras vidas. Es una situación rara. Entonces, en principio, los psicólogos lo que hacemos es establecer, llamamos vínculos transferenciales, que es esta cosa como de confianza entre el analista y el paciente. Abrimos un espacio de escucha. Y sabemos que ahí hay que ser pacientes. Indagamos, buscamos, pero hay que ser pacientes. Los pacientes no van a confesar, entre comillas, sus problemas, sus adicciones, sus temores en unas primeras entrevistas, pero eso sí va a suceder después. Hay que llegar a eso. Hay que llegar a eso. Ese es el primer trabajo que se hace cuando llega una persona, en realidad cualquier persona en análisis, pero con estas patologías en particular, porque tiene esta particularidad, ¿no? Valga la redundancia, que llegan traídos por otros muchas veces. Ahora bien, cuando esta persona puede empezar a contar algo de su adicción, en este caso, lo que empieza a poder hablar es algo de su padecer. Nosotros en un consultorio recibimos a personas que sufren, ¿no? En este punto no hay mucha distancia entre ser un adicto o tener un problema con mi pareja o tener ansiedad o ataques de pánico. Encontramos a un sujeto que padece de determinada cuestión y el análisis se va a tratar de eso, ¿no? De poner palabras a este padecer. Cuando eso empieza a funcionar, la adicción cae por sí misma, ¿no? Nosotros pensamos que la adicción es una conducta, digamos, que viene a tapar determinada cuestión, ¿no? Cuando esa cuestión empieza a salir a la luz, tal vez la conducta adictiva ya no se vuelve necesaria, ¿no? El tema grande acá es que para la persona que consume, consumir genera cierta satisfacción, ¿no? Entonces le estamos pidiendo a una persona que deje de hacer eso que... Algo que le da placer. Algo que le da placer. Que por supuesto nos damos cuenta que es un placer que a largo plazo lo termina destruyendo a un punto. No es un placer que daña, es un placer que hace mal, que lastima, pero genera cierto placer al que lo consume. Entonces no es una práctica a la que va a renunciar rápidamente. Lo que tenemos que preguntarnos en un análisis con un paciente es ¿por qué necesito esta conducta, ¿no? ¿De qué angustia me estoy defendiendo? ¿De qué ansiedad me estoy defendiendo? Detrás de una historia de consumo o de actividades adictivas, siempre hay una historia de angustia, de ansiedad. Hay una coyuntura que sucede en nuestras vidas que nos lleva a elegir, a tomar determinadas acciones, ¿no? Hay algunas sustancias a las que uno va entrando en el consumo, no necesariamente desde un lugar de la adicción. Pero se puede volver adictivo en algún momento de la vida en que eso me sirve para cubrir alguna angustia, cubrir alguna ansiedad, ¿no? Y se habla de tratamiento, se habla de abordaje. Lo que no se habla muchas veces es de cura, ¿no? En estas cuestiones. Bien. ¿Se cura? ¿Se cura? Bueno, en psicología tenemos diferentes escuelas, llamamos escuelas, que son en diferentes marcos teóricos, diferentes modelos, ¿no? Está el psicoanálisis, la psicología cognitivo-conductual, sistémica, bueno, en fin, hay muchísimas escuelas de psicología. Entonces, cada una va a tener ahí su respuesta a esto. Hay escuelas que dicen que las personalidades adictivas serán adictivas siempre, entonces pueden resolver determinado consumo, pero tienen que llevar como, bueno, sí, como que eso se va a mover hacia otra cosa.
yo hago psicoanálisis. Desde el psicoanálisis no hablamos tanto desde este lugar y justamente lo que intentamos es, más que quitar el consumo, más que decirle a una persona deja de consumir, si bien eso es un fin terapéutico, por supuesto, ¿no? Más que prohibir o quitar el consumo, la idea es esto que te contaba recién, ¿no? Ver qué hay detrás de esta necesidad de consumo. Entonces, si podemos elaborar algo de la angustia, de lo que haya por detrás del consumo, no hay ciencia cierta acá y no podemos decir que no va a volver a aparecer, pero hay algo ahí que la persona va a poder resolver y resolver de otro modo que no tenga que ver con algo adictivo, inventarse un modo particular para no sufrir o no padecer de eso que se venía padeciendo. ¿No? ¿Se pueden desarrollar otras enfermedades a raíz de esto? Por supuesto, por supuesto. Hoy por hoy, vos en tu experiencia, en el campo local, ¿sí? También donde tendrás tus pacientes, entre todo lo que haces, tenés seguramente personas con esta problemática. ¿Cuál es con lo que te encontrás? ¿Cuál es lo mayor, lo más común que te estás encontrando? Bueno, no sé estadísticamente, ¿no? Personalmente, sí, no. A mí me llama mucho la atención en la población adolescente, por ejemplo, el corrimiento que hay del tabaco y aparece la marihuana en su reemplazo, ¿no? Hoy ya los adolescentes no suelen fumar tabaco, no es una cuestión tan difundida o tan social como fue en otras épocas. Sí, el uso de la marihuana, un uso recreativo en principio, pensemos, ¿no? Eso es una cuestión siempre para estar bien alertas en este punto en que, bueno, hoy hay un discurso sobre la marihuana muy cool, muy progre, muy abierto ahí, que muchas veces puede resultar muy trivial, principalmente por esto que nombrabas hoy. Si bien la marihuana no tiene función alucinatoria ni nada de esto que tienen las drogas más duras, sí las personas tenemos determinada estructuración subjetiva de base. Quiero decir con esto que en determinadas personas el consumo de marihuana puede generar, por ejemplo, delirios persecutorios, alucinaciones, o puede desencadenar un cuadro con síntomas psicóticos, que no es que la marihuana lo viene a instalar, a inventar, digamos, sino que en determinadas personas con cierta base. Con esa base que mencionás. Exactamente. Esto es un desencadenante que puede acelerar la cuestión y desencadenarla. Entonces, si bien por ahí no sé, esto que te decía hoy, no se trata de prohibir determinado consumo, sí hay que poder decir, yo creo que hay que poder decir que esto no es para todos. La marihuana puede ser medicinal, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos encontrar aspectos muy positivos del uso. Hay pacientes que cuentan, por ejemplo, bueno, yo fumo marihuana cuando voy a componer música porque me permite estar más creativo, porque estoy más, ¿no? Le encuentran como ciertas vertientes, pero tienen que poder reconocer también que hay aspectos negativos del consumo. Y si en algún momento alguna persona siente que le gustaría fumar menos de lo que fuma, o le gustaría restringir el consumo y no está pudiendo hacerlo, ahí hay una adicción. Hay una adicción. Eso te iba a decir. ¿Cuándo saber reconocer? Exactamente. O poder reconocer, porque no siempre... Se difunde que la marihuana no es adictiva. Bueno, en algunas personas sí lo es. En algunas personas sí lo es. Hay personas que no pueden manejar ese consumo. Entonces sí generan adicción a esto. Y en algunas personas pueden desencadenar patologías de base. Gabriela, ¿qué decís vos? ¿Cuáles son las banderas rojas que van apareciendo como alertas para que padres tengan que ver? O, como bien decís, ¿sí? Alguien que convive con tu pareja, con el que sea, o algún familiar, o algún amigo que vos decís, prestemos atención acá porque esto es un posible caso de adicción, ¿no? Bueno, es una pregunta re difícil porque como adicciones hay a tantas cosas, uno puede ser adicto a tanto en general. Bueno, hoy vemos a los adolescentes jóvenes algo que parece trivial, pero estar horas jugando un juego, por ejemplo. Es una adicción. Un videojuego. Puede serlo. Puede ser una adicción. Puede serlo. Puede serlo o no. Entonces no vamos a decir que los videojuegos son malos, no. Pero sí definitivamente pueden desarrollar una adicción en determinados jóvenes, en otros por supuesto que no.
De hecho, bueno, con esto de la pandemia, del confinamiento que vivimos, muchas familias fueron como descubriendo determinadas cuestiones en sus hijos que antes no se veían porque no compartían tanta cantidad de tiempo. Pero bueno, como puntos, banderas rojas, cambios de ánimo repentinos, si de repente estoy medio bajón y de pronto estoy contento o viceversa, cambios en la alimentación, cambios en el lenguaje, en la capacidad, ¿no?, de comunicación verbal con la familia, con los amigos, que también en la adolescencia esto es medio límite, porque bueno, los adolescentes tienden a encerrarse, a hablar menos, a estar en sus cuartos, hoy a estar con el celular, que son actitudes completamente normales de la etapa de la vida que viven. Pero bueno, si estos se notan como cambios repentinos, una consulta nunca está de más. A mí siempre me gusta decir que es preferible consultar a un analista, a un psicólogo, y que el psicólogo pueda evaluar y que pueda decir no hay ningún problema acá, sigan con sus vidas, Claro. Y no quedarse con la duda si uno siente que hay algo que cambió, ¿no? Bien, bueno, es un tema amplio y por eso queríamos también tener tu visión, ¿sí?, y tu opinión en relación y a lo que venís trabajando, que es el tema de las adicciones a través del psicoanálisis, en este caso. Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Gabriela Valoriani, psicóloga, psicoanalista. Psicoanalista. Psicoanalista, ¿sí?, con una especialización en adicciones.